Hola, la paz de Cristo esté con ustedes. Mi nombre es Diácono Maximino Montalvo Pérez y vamos a reflexionar en la revelación de Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Santo Padre, te damos gracias por el don de la vida, porque siempre estás con nosotros y porque nos has mostrado tu amor infinito, dándonos por regalo a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, y enviando al Espíritu Santo para que permanezca con nosotros, para que santifique nuestras almas y para que siga dando vida a la humanidad. Te presentamos este momento, llénanos de tu gracia, de tu poder y de tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues para reflexionar en este tema de la revelación de Dios, vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica, no hay otro. En el número 142, por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Muy bien, vamos a reflexionar en algunos puntos acerca de este tema de la revelación de Dios. Y entonces, punto número 1, Dios se revela como Padre, Señor y Creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Ya lo mencionamos eso en el credo durante la misa. En su creación, Dios ha querido revelar su majestad, su gloria y sobre todo su infinito amor creativo. Sabemos que cuando vemos la naturaleza, nos damos cuenta de que la naturaleza no viene así nada más de la nada. Todo existe por el poder de Dios. Muy bien. Cuando tengan la oportunidad, los invito a que vayan al planetario, por ejemplo, y que puedan admirar todo lo que el ser humano ha sido capaz de descubrir con respecto al universo. Cuando vayan al parque, admiren la naturaleza, tómense unos segundos, unos minutos para admirar todo lo bello que hay ahí. Cuando vayan a la playa, hagan lo mismo. Cuando estén en casa con su familia, hagan lo mismo. Bien, sabemos de que cuando, por ejemplo, vemos el universo, lo que el hombre ha sido capaz de descubrir en el universo parece infinito. Pues también hemos aprendido de que somos parte de un sistema solar y que la Tierra es un frijolito así diminuto, brillante en medio de ese lugar infinito para nosotros los seres humanos. Pues esta casa maravillosa que se llama Tierra, el mundo, que Dios ha creado para nosotros, es una manera de que Dios se ha revelado. Entonces, nosotros mismos que somos, no nada más la naturaleza, pero nosotros que somos parte de ella, que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, somos una expresión de la manifestación de cómo Dios se revela en medio de este mundo. Pues así es Dios, Dios revelándose en medio de todo esto. Sabemos que en esto creado, tanto el sol, la luna, la tierra, las estrellas, el agua, etcétera, etcétera, nada de eso es Dios. Eso no es Dios, pero es la manifestación infinita del Dios creativo que ha revelado su poder de esa manera. Sin duda que algunos de nuestros antepasados, en algún momento, en algún lugar del mundo, han adorado al sol, a la luna, etcétera, etcétera, pero ahora que hemos ido siendo iluminados, que el Espíritu Santo nos ha enseñado a descubrir la realidad de toda esta historia del ser humano,
sabemos de que esos son simplemente creación de Dios. Muy bien. La otra manera de que Dios se revela es de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Y en este tema de la revelación de Dios, de la divina revelación de Dios, entonces vamos a separarla en dos partes. Una en lo escrito y la otra en lo oral. Lo escrito es, sin duda, que la santa palabra de Dios. La carta de amor de Dios nuestro Padre para nosotros sus hijos. Cada palabra, cada letra son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a tener este conjunto de libros, la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a tenerla en nuestras manos? Pues Dios se ha ido revelando paulatinamente al ser humano. Conforme hemos ido desarrollando nuestras propias capacidades, Dios se ha ido revelando. Sin duda que esto de la Escritura, si lo vemos a la luz de la historia de la humanidad, la Escritura, como la conocemos ahora, es reciente. Hemos llegado a descubrir de la manera de que se transmitía en aquellos tiempos alguna historia de alegría, de victoria o de advertencia, cuando hemos encontrado algunas figuritas dibujadas en alguna cueva, en algún lugar del mundo. Y es porque quienes lo hicieron querían dejar como testamento, como legado, le querían comunicar el evento que ellos estaban viviendo en ese momento a otras generaciones. Pues bien, cuando llegamos al tiempo de Cristo, hace 2000 años, sabemos de que ya existía lo que es la ley, la antigua ley, el Antiguo Testamento. Dios se había revelado a Moisés. Dios que se revela a este hombre, Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, se encuentra con él. Hay un encuentro entre Moisés y Dios cuando la zarza ardía en medio del desierto y Moisés por curiosidad fue a ver qué pasaba porque no se consumía la zarza. En ese encuentro hay un diálogo. Dios se le revela quién es porque Moisés mismo, cuando Dios le da la encomienda de que lo ha elegido para que vaya a liberar a su pueblo al país de Egipto, el cual ya tenía 400 años de esclavo, Moisés le dice, pero ¿y entonces cómo voy a llegar allá? ¿Qué les voy a decir quién me envió? Dios le dice, les dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nombre. Yo soy el que soy, Yahvé. Yo soy el que soy, dice Dios. Si hubiera muchos dioses, Dios necesitaría un nombre, pero como hay un solo Dios verdadero, los demás son ídolos. Solamente hay un solo Dios. Se revela así, yo soy el que soy. Y entonces este Dios que es santo y que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tres dioses, un solo Dios verdadero, le da una misión a Moisés, porque quiso revelarse de esa manera, el Dios amoroso que es libertador de los oprimidos. Y allá va Moisés y saca al pueblo de Israel. Más adelante Dios le regala al pueblo de Israel, a través de Moisés, la ley, o sea, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Cuando escuchamos mandamientos, pareciera que es que Dios nos quiere mandar, nos quiere controlar, nos quiere dominar, nos quiere poner límites. No, Dios nos regala los mandamientos porque es un regalo de amor. Dios quiere tener una relación de amor con nosotros. No son para oprimirnos, no son para limitarnos. Es Dios quien amorosamente nos invita a nosotros a través de los mandamientos a aceptarlos. Y como nos ama tanto, no nos obliga a aceptarlos. Si alguien
rechaza los 10 mandamientos o la revelación divina de Dios en general, pues es decisión propia, porque tanto nos ha amado Dios que nos ha creado con el libre albedrío, la libertad de pensar, de racionar, de amar y de decidir. Entonces Dios no nos obliga en los 10 mandamientos, los aceptamos con plena libertad en ese amor que Dios nos invita a vivir con Él, esa relación amorosa. Entonces no son para limitarnos. Ejemplo, cuando los papás ponen ciertos reglamentos en la casa, ciertas normas a seguir, esto se hace, esto no se hace. Si va a salir con sus amigos a las 9 de la noche, los quiero aquí. Aquí no puede traer amiguitos cuando no está papá y mamá, etcétera, etcétera. Todas estas reglas son porque queremos oprimirlos, maltratarlos o hacerlos sentir mal. No, es el amor de padres que quieren que en ese hogar haya armonía, haya disciplina y haya felicidad, armonía entre todos. Entonces, dentro de todo eso es el plan amoroso de Dios, que el amor y la armonía reine entre todos. Bien, eso es en el Antiguo Testamento. La antigua alianza llegamos al momento donde nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y se encarna en el vientre santísimo de nuestra mamá María y habita entre nosotros. Toma una humanidad para estar con nosotros. Ojo, Él sigue siendo Dios y es hombre. Es Dios y hombre verdadero. 100% Dios, 100% hombre. Y vive entre nosotros. Entonces, ese es el punto final de esta reflexión de hoy. Que Jesucristo es la máxima revelación de Dios para nosotros. Entonces, número 1, la creación. ¿Sí? Número 2, la Sagrada Escritura, la revelación divina de Dios. Y la otra es, la revelación máxima es Jesucristo nuestro Señor. Pero vamos a regresar una vez más a lo de la Sagrada Escritura. En el tiempo de Jesús sabemos que aún en ese tiempo no había mucha gente que sabía escribir. No había mucha gente que sabía leer. Incluso no existían los instrumentos, los materiales para escribir como los tenemos ahora, ya sea papel, bolígrafos, etcétera, etcétera. En ese tiempo no existía eso. Entonces, por lo tanto, no hubo como periodistas o reporteros que anduvieran atrás del Señor escribiendo todo lo que estaba pasando. Cuando el Señor murió y resucitó y ascendió a los cielos, la comunidad cristiana, o sea, los apóstoles en ese momento, quienes eran los responsables del depósito de la fe, se empezaron a preocupar y surgió las cartas, los escritos que ahora ya conocemos. Por ejemplo, cuando vamos a misa, leemos el Santo Evangelio, leemos la carta decimos, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, por ejemplo. Entonces son cartas escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, en mano de hombre, a través de San Pablo. Entonces pasan los años y en el siglo IV la iglesia se empieza a preocupar y el Papa empieza con esta misión de poner un conjunto de escritos para tenerlo como depósito y enseñanza oficial de la iglesia, puesto que ya había conflictos, había algunos escritos que no cumplían con todas las verdades de la historia de Jesús. Entonces el Papa forma una comisión y los envía a recoger todas estas cartas a través a todos estos lugares y las trajeron a él. Y este equipo trabajó en conjunto con el Papa y los obispos para definir
esta es palabra de Dios. Y ahora es lo que nosotros conocemos como la revelación divina, la palabra de Dios, la Biblia. 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Entonces, ese reto que cumplió por gracia del Espíritu Santo, por inspiración y guía del Espíritu Santo, el Papa con la Iglesia, o sea, sus obispos, fueron capaces de poner definitivamente un conjunto de libros que nos dicen cuánto Dios nos ama, revelándose Dios a través de la Escritura. Entonces ya tenemos como la Biblia a finales del siglo IV. Pero hay otra forma de revelación de Dios, hablando precisamente del tiempo de los primeros años del cristianismo. Ya hablamos que la escritura era muy limitada, pero entonces no todo se escribió en la Biblia. Hay algunas cosas que no se escribieron. Esas se fueron transmitiendo de generación en generación. Los apóstoles se las transmitieron a los padres de la iglesia y luego a la otra generación y a la otra generación hasta nosotros en nuestros días. Entonces, se ha revelado Dios a través de lo escrito y a través de lo oral, de lo hablado. Y todo esto, lo escrito y lo hablado, su origen es en la iglesia naciente en los primeros años del cristianismo con los apóstoles y la Virgen María. Es en esta revelación donde nosotros ahora encontramos este gran beneficio, que Dios nos ha regalado esta manifestación tan bonita que es palabras de Él mismo para decirnos cuánto nos ama. Bien, entonces, esta sagrada tradición se escribe con T mayúscula, tradición, no tradiciones con T minúscula. Tradiciones son de hombres, de seres humanos, o costumbres. Por ejemplo, alguien puede tener la tradición o la costumbre de ir a visitar caminando a la Virgen de San Juan o alguna otra práctica familiar. Esas son costumbres meramente familiares. De la misma manera que nuestra familia, por tradición, nos ha ido pasando desde el apellido, las comidas con sus recetas, sus sabores deliciosos y algunas otras prácticas familiares. Esas son prácticas o tradiciones, tradición con T minúscula. Muy bien, entonces llegamos al punto donde Jesús es la revelación máxima de Dios. Y vamos a dejar que la palabra de Dios, Dios mismo, nos revele, no con mis palabras, pero con su misma palabra, quién es este Jesús que vino a visitarnos para darnos vida eterna. Y dice: entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Palabra de Dios. El que ha visto a Jesús, ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, el mismo San Pablo nos dice: Cristo es el rostro visible del Dios invisible. Entonces, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Me da mucha alegría de
estar comunicándome con ustedes a través de este video. Protéjanse mucho. Les pedimos que sigan trabajando en familia para la formación de cada miembro de su familia en este proyecto de catequesis, porque hemos sido, tanto ustedes padres de familia como nosotros los catequistas, llamados por Dios para ser catequistas. Y prácticamente catequista, catecismo, es el eco de lo que repetimos de la palabra de Dios, no de las cosas que nos inventamos, sino apegarnos a la sana doctrina de la fe. Y entonces, finalmente les comparto que de todo lo que hemos estado hablando es a la iglesia, que se llama magisterio de la iglesia, a quien le corresponde explicarnos, predicarnos, enseñarnos la revelación de Dios. Entonces nos apegamos a ella, a nuestra mamá la iglesia, que es la encargada de este depósito de la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les llene de su gracia y sobre todo que podamos encontrar a Dios en nuestro diario vivir, su manifestación reveladora, y que nosotros seamos mismos esa revelación del Dios amoroso dentro de nuestra propia familia. Terminamos con una oración. Dios Santo Padre, te damos gracias por el don de la vida y te damos gracias por tu palabra, porque nos da vida, porque nos sana, porque nos libera. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios liberador, el que se revela continuamente y nos recuerda que siempre estás con nosotros. Te pedimos, Señor, sobre todo por nuestros enfermos, y te presentamos nuestras necesidades. Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La paz de Cristo una vez más.